Señor, te damos gracias en este día en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos tu nombre y le doy la bienvenida a todas las personas que están conectadas en esta mañana para escuchar su palabra. En el nombre poderoso de Jesús declaro el poder de su gracia, de su favor y del Espíritu Santo en medio de nosotros en este día. Amén. Vamos a la palabra de Dios, a Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán. Pero los que esperan en Jehová. ¿Los que qué? Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, en este día reconocemos, Padre Celestial, que nos está llevando, Señor, a una pureza, a una limpieza espiritual. Nos está sacando del pecado, nos está sacando de la iniquidad y de la maldición. Sabemos que el pecado, Padre Celestial, como dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En esta mañana necesitamos ser perdonados de nuestro pecado delante de Dios en este tiempo, y nosotros debemos descubrir la verdad de nuestro corazón, la verdad de nuestros pensamientos y de todo aquello que el enemigo ha querido traer al corazón del ser humano, y es la tentación. La tentación es una de las armas que el enemigo trae al corazón del ser humano diciéndote no está pasando nada, todo está bien, porque en medio de una verdadera fe, pero en medio de una falsa fe, para que el hombre no pueda entender lo que Dios está hablando a la iglesia. Por eso, en Jeremías 3:12, el Señor nos está hablando: deje el impío su camino y el hombre. Jeremías 3:12. Es hora de que nosotros dejemos el camino equivocado y nuestros pensamientos vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. ¿Qué es lo que necesitamos? Que dejemos el camino equivocado, caminemos en el camino correcto al cual Dios nos ha llamado, y renovemos nuestros pensamientos y nos volvamos a Jehová, el cual él tendrá de nosotros misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Son tiempos de arrepentimiento, son tiempos del perdón del pecado. El pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta, y la iglesia no percibe ni siente en qué de sus áreas está pecando contra Dios. Entonces, el pecado es aquello que te lleva a la tentación. La tentación de hablar mal de las autoridades, la tentación de la hipocresía, la tentación de la falta de perdón, de la tentación de escuchar y murmurar, espíritus de incredulidad. Cuando las personas están en eso en su corazón, es porque hay espíritus de burla, hay espíritus que están rodeando todas aquellas cosas que están impidiendo que esas personas puedan estar alrededor de aquellos que les dio Dios el privilegio de poder ser aquellos que traigan el cambio para una nueva generación. Entonces, Él nos está hablando que dejemos, el impío deje su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual sea amplio para perdonar. ¿Quién es el que va a perdonar? Dios. Toda la iniquidad de ese pecado está basado en celos y envidias. En celos y envidia, y les cuesta poder caminar con los propósitos de lo que Dios tiene en el corazón. Es difícil reconocer que las injusticias que recibimos no pueden servir para alcanzar a un verdadero crecimiento espiritual. Sin embargo, esto llega a nosotros cuando obedecemos. Incluso en medio de la adversidad, la obediencia tiene que ver con realizar una acción y la sumisión tiene que ver con la actitud que tomamos frente a lo que obedecemos. Es difícil reconocer esas injusticias. ¿Por qué? Porque está rodeada la hipocresía, está rodeada, quieren estar bien con todo el mundo, quieren estar bien acá, quieren estar bien acá, quieren estar bien acá. Y eso es un proceso que Dios está trabajando en este tiempo, porque si tú no cambias tus vestiduras y tú no cambias tu pecado y tú no creces espiritualmente, si tú no tienes claro cuál es lo que Dios ha puesto sobre tu vida, en el camino podrás perderte y no llegar a tu propósito. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si tú no te vuelves, si el pueblo no sale, el impío no sale de su camino. Y esto es lo que Dios ha permitido en estos 6 meses que han pasado, que pueda la gente cambiar sus corazones y cambiar y reconocer que las injusticias que recibimos no pueden servir para alcanzar un verdadero crecimiento espiritual. Vamos a la palabra de Dios, a Jeremías 3:12. Es hora de que el impío deje su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, y no guardaré para siempre el enojo. En el capítulo 31, Jeremías 31:9. Irán con el lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar juntos al arroyo de aguas. Porque caminos derechos en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Dios nos está llamando a que verdaderamente salgamos del pecado. Dios nos está llamando a que volvamos al camino. Y dice: el hombre deje sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual de él es misericordia, y al cual Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Si nos vamos a la palabra de Dios, en Ezequiel 18:21, Dios nos quiere dar vida, pero Él quiere que nosotros vengamos al arrepentimiento y confesemos delante de Dios todas aquellas cosas que está rodeando y que está saliendo de la boca del enemigo para traer división y contienda dentro de las iglesias, para traer división y contienda dentro de las familias. ¿Por qué? Porque la gente tiene temor y tiene miedo. Quita el temor y quita el miedo. Y sí debemos escuchar lo que Dios está hablando, porque el arrepentimiento es el avivamiento. Y en Ezequiel 18:21 dice la palabra: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardaré todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia
de cierto vivirá y no morirá. Entonces Dios está hablando que está buscando un remanente, un remanente que vivió injusticias para poder levantar la justicia divina de Dios. Vamos a Génesis capítulo 37 y vamos a ver las vestiduras de José. Sí, 3:4. Y amaba Israel José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en la vida de José? Su padre lo amaba más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que sus padres lo amaban más que a todos, sus hermanos aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Quiero decirte en esta mañana que los hermanos de José envidiaban a José, porque en José había un llamado diferente a los que habían en sus hermanos. ¿Y sabes qué significa la túnica de colores? Se representa una etapa de grandeza, pero con faltas de madurez. Hay un liderazgo que Dios ya ha llamado a liderar empresas, los 7 montes, pero ese pueblo, ese liderazgo todavía está inmaduro. Ese liderazgo Dios está tomando y está discerniendo. Hay inmadureces, hay murmuración, hay inmoralidad sexual, hay pensamientos que a pesar de que volvieron a la santidad, todavía no están maduros y pueden volver a caer. Pueden volver a caer. ¿Por qué? Porque hay áreas de esas túnicas, de esas áreas de tu vida, de esa capa que tú cargas, que tienen que ser quitadas por falta de la madurez espiritual. Dios tenía planes con José, pero en ese momento lo único que éste tenía era una posición de privilegios delante de su padre que le daba, carecía de la madurez para manejar esa grandeza. Dios no los podía usar así porque su corazón no estaba en el lugar correcto. Dios debía hacer primero algunos ajustes en su carácter. Hay muchos José que Dios va a subir, pero hay mucho espíritu de independencia. Y quiero decirte hoy, el problema más grave se llama no sujeción a la autoridad. Llamada a Dios primero y luego a las autoridades puestas en la tierra. Hay cosas que rodean y no eran por José, eran por los que rodeaban su vida, por las envidias, los celos entre unos y otros, en que no maduraban, en que juzgaban la autoridad, en que murmuraban contra ella, en que Dios los había puesto, pero no había dado la espalda cuando ya estaban juzgando y murmurando contra la autoridad. Y Dios hablaba y decía, ellos todavía no están preparados para poder llegar a la grandeza, porque sus corazones estaban expuestos a la inmadurez. Dios está exponiendo el pecado del corazón. Dios está exponiendo lo que está en el corazón, la inmadurez, las heridas. Prefieren encubrir al enemigo que cubrir a la autoridad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es mejor uno alejarse. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ellos maduren para estar alrededor de una autoridad, porque son autoridad. Y caminar uno como autoridad con personas inmaduras, con murmuraciones en sus corazones,
Con eso es acarrear que separe el propósito de lo que Dios tiene en nuestras vidas. La vestidura, la primera vestidura fue una túnica de colores, en la cual esa túnica representaba una etapa de grandeza, pero con falta de madurez. Hay mucha gente que sube a sus propósitos, pero te quiero decir algo, jamás podrás llegar a un propósito si tú no caminas o reconoces en tu corazón que Dios fue quien lo hizo. ¿Cuáles son esas vestiduras de esclavo? Son aquellos que son movidas por los celos y la envidia. Los hermanos de José decidieron deshacerse de él y terminaron vendiéndolo como esclavo. La pregunta es, yo percibía en esta noche, esta madrugada, ¿cuántos aquellos que rodean a una autoridad por tener envidias y celos en sus corazones venden su autoridad? Los hermanos de José decidieron deshacerse de él y terminaron vendiéndolo con esclavo. Yo quiero decirte, iglesia, que habrán sorpresas. Habrán sorpresas en estos 6 meses, porque Dios conoce el corazón, Él está viéndolo todo, Él sabe dónde estamos, Él conoce la intención del corazón, Él conoce los pensamientos, Él conoce lo que está ocurriendo. Y José fue despojado de sus túnicas y de todos sus privilegios. ¿Por qué? Porque las vestiduras del esclavo eran movidas por la envidia y los celos de los hermanos. En Génesis 31, 7, 37, 31, yo quiero hablarte en esta mañana que si tú no dejas el mal camino y tú no se lo pierda mañana en la casa de oración, ¿cuál es el pecado en tu corazón hoy? ¿Cuál es el pecado que está guardando tu corazón y que tú no puedes estar adorando y alabando a Dios? La murmuración, la incredulidad, el traicionar a tu autoridad, entregar a tu autoridad a tus enemigos, porque eso me lo mostraba Dios. Y Dios me mostraba rostros y creo que era doloroso poder ver quién había traicionado a Jesús y quién había traicionado a José. En esta hora no hablemos de José, hablemos de Jesús. Sus pensamientos te engañaban y tu corazón se endurecía para que no tuvieras misericordia. Ese es un ataque satánico del enemigo para querer dañar tu propósito. Y Dios, nuestro Dios, está dispuesto para perdonarnos y limpiarnos y no perder nuestros propósitos y nuestros llamados. ¿Qué anhela Dios? Que nosotros tomemos una actitud de humillación delante de Dios como de nuestras naciones y nos tiremos y nos humillemos en su presencia. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Dios nos está hablando de la humillación. Dios nos está llamando a que nos humillemos para que todo pecado que está sobre nosotros sea arrancado y sea quitado.
si se humillare, y empezó Dios a dar el consejo, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Separado de Él, no podemos hacer nada. Reconocer de su condición pecaminosa. ¿Cuál es esa área que está en tu vida que el enemigo está tomando ventaja y tú alejándote de estar escuchando la palabra correcta, que es la que te libera, la que te cambia, la que te sana, la que te cuida, la que te guarda? Dios nos está llamando al arrepentimiento. En 2 de Crónicas capítulo 30 versículo 9, Dios nos está llamando a cambiar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Yo puedo ver risas, carcajadas por líneas telefónicas. Yo pude ver cosas en el día de hoy que de verdad me conmovieron, de que sus corazones no estaban maduros para ser llevados a una posición. Segunda de Crónicas capítulo 30 versículo 9. Porque si os volviereis a Jehová vuestros hermanos y vuestros hijos hallaran misericordia delante de los que lo tienen cautivo, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro. Y si vosotros os volviereis a Él. ¿A qué nos está llamando Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Separados de Él y reconocer su condición pecaminosa. Él desea que nosotros cambiemos nuestra actitud del corazón y que entendamos la verdad. La verdad. ¿Todavía te pareces a uno de los hermanos de José? En Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Dios quiere darnos vida y nosotros necesitamos discernir en el Espíritu cuáles son las cosas que Dios está llamando. Son dos cosas que Dios nos está llamando. Mas el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho, y la justicia de cierto vivirá y no morirá. Dios nos está llamando a un corazón limpio, a unos pensamientos limpios y a unas manos limpias. Dios nos está llamando a que tengamos cambios. Dios anhela que rompas la iniquidad de tu corazón. ¿Cuál es la iniquidad que te lleva al pecado? En Génesis 37, 31. Entonces tomaron ellos las túnicas de José y degollaron un cabrito de la cabra y tiñeron las túnicas con la sangre. ¿Qué sucedió? En Génesis 39, 1. Y llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Sus propios hermanos le cambiaron la túnica de colores por un esclavo. Y esta es la etapa donde el enemigo trata de hacerte creer que eres hijo e hija de Dios. Sin embargo, fuiste hallado José, comenzó a tener una relación más cercana con Dios. ¿Sabes qué? Tú tienes dos opciones. Si tú no conoces
la condición de tu corazón y de tus pensamientos, y tú estás bajo un corazón herido, que quieres guardar y quieres tener una falsa fe para caminar en cosas que Dios no te ha llamado y no has descubierto todas aquellas cosas a las cuales Dios te ha llamado, o escondes o encubres al enemigo, Dios todo lo está viendo y puedes ser destituido del lugar donde Dios te puso. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Usted no puede amar dos señores, o usted ama al uno y odia al otro. ¿Cuál de los dos? No se crea que usted puede hacer cosas. El corazón está siendo probado. La hipocresía está siendo expuesta. La incredulidad está siendo expuesta. La murmuración está siendo expuesta. La murmuración, la hipocresía vienen de los inmaduros, de aquellos que no entienden el camino futuro, pero tampoco se afirman en el presente, porque siempre hay burla, hay risas, hay murmuración. El corazón está siendo expuesto. Por eso Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? Y en los 3 veces que se lo preguntó, los 3 veces Pedro lo negó. La prueba no era para Pedro, no era para Jesús, porque Jesús conocía el corazón de Pedro y sabía que lo iba a negar. Tercera vestidura de prisionero. En los momentos de aflicción solemos pensar que Dios se olvidó de nosotros y que es muy difícil o imposible salir de donde estamos. Pero Él siempre, cuando tengamos una actitud correcta en el corazón, nos dará favor, gracia y nos hará justicia cuando seamos juzgados. Juzgados, acusados o criticados como José. José fue juzgado, José fue acusado y José fue criticado. Pero Dios quería mostrarle a él, como a Pedro, como a los demás, cuál era la verdad de su corazón. Si en su corazón era su sí era sí o su no era no. ¿Cuáles eran aquellas cosas en las cuales Dios te llamaba de verdad, verdad, a tomar en tu corazón? ¿Cuáles eran aquellas cosas de las cuales Dios te estaba llevando a la transformación del corazón, a la transformación de los pensamientos y a la transformación de tu economía? Dios solo le puede entregar a aquellos que los haya fieles y leales. El corazón ha sido expuesto. La Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero las vestiduras de prisionero son en los momentos de aflicción. Es cuando Dios viene y nos limpia. Son los momentos más difíciles, pero son los momentos donde realmente Dios devuelve lo que la oruga, el saltón y el revoltón robó. El pueblo de Dios ha caminado bajo una falsa fe, mas no una verdadera fe. La verdadera fe es aquella que es madura, aquella que deja y reconoce. El hombre que llegó a apreciarlo, dele que obtuvo otra vez privilegios. ¿Quién es aquel que obtuvo privilegios? Aquel que tuvo las capas correctas y tuvo la capa correcta puesta por su autoridad. ¿Por qué? Porque Dios nos ama con amor eterno. Pero ¿sabe qué? No esperemos que el corazón de Dios se endurezca. Discernamos en el Espíritu lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia.
en esta mañana. Mateo capítulo 5, versículo 4. El anhelo de Dios. Él está dando su amor grandemente. Está desatando su amor sobre nosotros. Está desatando su salud, su sanidad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Sabes qué? La Biblia habla todo lo puro, todo lo honesto, en eso pensad. Cuando uno, eso se llama la verdadera fe. Cuando uno está viendo lo que Dios está mostrando que es. Cuando uno está dando consejos y consejos para bien, porque es reconocer, eso se llama madurez espiritual. En Génesis 39, 20, 21. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que estaba presa espiritualmente, emocionalmente, herida, con muchas cosas en sus corazones. Pero todo este semestre Dios rompió todas esas cantidades de cosas que estaban en el corazón, temores, miedos, todo aquello que le estaba impidiendo que la persona pudiera caminar y correr a sus propósitos. Habían cosas en la vida de muchos por falta de no arrepentirse y de no venir al arrepentimiento. Pero gracias a Dios que en este tiempo estuvimos en todo este tiempo de arrepentimiento, pero hay algo que Dios nos está llamando como nación y como naciones de la tierra, que vengamos al arrepentimiento. Si mi pueblo se humillare, al cual mi nombre es invocado, si nos apartaremos de esos caminos, Él sanará nuestra tierra. Él quiere sanar la tierra ya. Él llora. Él llora porque su pueblo está entregado en otras cosas. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que el Señor no halle ni uno solo, honesto, justo, leal, que pueda poner Dios en una posesión gubernamental, que lo haya hallado fiel. Dios conoce el corazón y los pensamientos. La semana pasada yo lo enseñé. Lo único que te digo, iglesia, Él nos quiere hallar fiel, leal y honestos. Dios anhela que nosotros cambiemos nuestros corazones. Él quiere darnos, Mateo capítulo 5, versículo 4. En este tiempo de humillación, quiere darnos consuelo, que discernamos en el Espíritu lo que está dando. La verdadera paz es lo que Él está entregando. Esta verdadera paz que hay en la tierra es lo que Dios está entregando. Una verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hasta ahí. ¿A qué nos está llamando Dios? A Mateo 5:4. Bienaventurados los que no hemos llorado por sufrimiento, los que no hemos llorado sino por arrepentimiento, los que hemos llorado por aquellos pecados que hemos cometido contra Dios, porque hemos derramado nuestro corazón, porque hemos pecado contra el cielo y contra Dios. Por eso Dios nos está bendiciendo. Por eso Dios está haciendo milagros, señales y maravillas. Por eso Él está mostrando su poder y su gloria. Por eso Él está mostrando. Y si la gente entiende lo que el Espíritu de Dios le está hablando a la iglesia, estamos comprendiendo que Él nos está levantando y está encontrando un remanente que vino al arrepentimiento, que vino al cambio del corazón, que encontró
lo que estaba expuesto en su corazón. Él dijo, cuán engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y gracias por nuestro arrepentimiento y por nuestra humillación, Dios está trayendo nuevas bendiciones sobre la tierra. Por eso, después de eso, Él nos dio el don del Espíritu Santo. Él nos entregó el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Él habló, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serás testigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en tu casa, en tu ciudad, en tu nación y en las naciones de la tierra. Dios nos llamó a darnos promesas divinas a través del arrepentimiento. Él nos llamó a que derramáramos nuestros corazones delante de nuestro Dios. Él nos llamó para que la gracia y el favor de Dios vinieran sobre nosotros. Cuando Él dijo, recibiréis poder, recibiréis poder. Todo el primer semestre fue sanando el corazón, limpiando los pensamientos para el postrero hacernos bien. Pero algo que yo sentí hoy, que en este tiempo Él iba a exponer el espíritu de la murmuración, el espíritu del chisme, el espíritu de la hipocresía, el juzgamiento. Y yo lloraba en esta mañana en la presencia de Dios. Y yo le decía, Señor, es cuán doloroso es el camino, Padre Celestial, de esta nueva temporada. Y Él me dijo, sí, porque en este tiempo tú vas a ver los que realmente son y los que no son. Yo te voy a mostrar el corazón de aquellos y te voy a mostrar que realmente no son los que dicen son. Y me habló de la túnica de José, de cómo se la habían ripiado y cómo habían ripiado todo el manto que cargaba él, que él se le había entregado. Y yo lloraba en la presencia de Dios. Iglesia, son tiempos de ayunar y de orar. Iglesia, son tiempos de venir a la verdad. Iglesia, son tiempos de no volver atrás. Iglesia, no es como la esposa de Lot, que te vayas a quedar y quieras mirar para atrás. No puedas entender que Dios te llamó a cosas poderosas, pero Dios se está exponiendo. Y yo lloraba, porque el Señor me decía en esta mañana, no creas a aquellos, y me mostraba rostros, y yo lloraba en su presencia, y no lloraba por mí, lloraba por ellos, que ellos no entendieron lo que Dios había hablado, no habían comprendido lo que Dios había dicho, no habían entendido lo que Dios les había puesto al lado de la autoridad, no habían comprendido que Dios les había dado un manto para que pudieran ir y pudieran ir a poder gobernar con el manto que fue entregado. Oh Dios mío, Señor. Yo pido perdón en esta hora. Que tu manto, Señor, pueda ser expuesto en este nuevo tiempo. Y sea expuesto en las calles, Señor. Porque no hubo alguien que tomara responsabilidad a su llamado, Señor. Porque se haya dejado vender por 30 monedas de plata. Porque se haya dejado vender, Señor. Señor, ayúdanos. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el Señor me dijo, en este tiempo, en este semestre, voy a exponer a los hermanos de José. Voy a exponer los hermanos de José. Y voy a exponerlos. Y me dijo, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque no te vas a dar cuenta quién fue quien te traicionó.
Eso no solo es para mí. Él me dijo hoy, expondré los corazones de los hermanos de José. Salmo 34, 18. Si nosotros no venimos al verdadero arrepentimiento, las promesas divinas de Dios solo se obtienen en el arrepentimiento. Solo se obtienen en el arrepentimiento. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y lo estableció como una promesa. Ponla otra vez, por favor. Ponme la cita bíblica. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Sabe qué significa esa cita bíblica? Aquellos que hablan verdades con Dios en su corazón y su corazón está contristado. Su corazón está contristado porque Dios está exponiendo el corazón de la iglesia en el mundo y la iglesia no se está dando cuenta que todavía está arropada por una capa que no ha decidido en su corazón dejar por el amor al dinero. Solamente cuando nosotros venimos a esas promesas de Dios del arrepentimiento y la humillación, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Jeremías 3:22. La palabra de Dios nos habla que son los días. Por eso Él expuso el corazón y los pensamientos. Convertíos hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. ¿Sabes qué? Dios nos está llamando en esta semana a limpiar el corazón y los pensamientos, no ser hipócritas, no ser falsos, no ser mentirosos. Algo que Dios me ha estado enseñando en este tiempo es conocer el corazón de los hijos de José, de los hermanos de José, perdón. Y es doloroso. Es doloroso, ¿sabes qué? Porque me he arrodillado a orar y a pedir a Dios misericordia. Joel capítulo 2, versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, Colombia, y naciones de la tierra, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Jeremías, Hechos 2:38. Dios expondrá a los hermanos de José y los va a exponer. Y el dolor más grande es saber que uno están dentro de la iglesia. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dijo que eran tiempos de volverse a bautizar y venir cambios. ¿Qué expuso Dios en los hermanos de José? Expuso varias cosas.
Mateo capítulo 7, versículo 18. Dios quiere darnos promesas divinas en esta semana. Esta palabra te la está trayendo Dios para asegurar tu vida. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hasta ahí. Santo de Israel. Dios mío, Señor. Aunque la higuera no florezca. Salmo 14, 6. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Hasta ahí. Esas eran una de las señales de los hermanos de José. Lo creían como si él no hubiera sido escogido por Dios para traer cosas a su vida. La hipocresía. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabras y había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Quiero que lo vuelva. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Déjalo ahí. ¿Qué quiere hablarnos Dios? Está siendo el corazón expuesto por el amor al dinero. El corazón está siendo expuesto por aquellas cosas que realmente el dinero en las manos de Dios es una bendición. El dinero en las manos del enemigo son una maldición. Yo te hago una pregunta. ¿En cuál de las dos estás tú? Salmo 69, 33. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Hasta ahí. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. ¿Quiénes son aquellos? Aquellos que fueron juzgados porque los creyeron inmaduros, porque pensaron que esas personas no servían, porque fueron rechazados, fuimos abandonados, pero no vieron qué instrumentos eran esas personas en las manos para aquellas. Algo que yo siempre he tenido en mi corazón de parte de Dios es que cuando Dios me entrega a mí una persona, nunca veo su pecado, veo su propósito. Y en el caminar de la vida aprendo a perdonar, aprendo a volver a levantar. Ser líder no es fácil a la manera de Dios. Pero tarde o temprano, Dios guardará ese manto con mucho recelo. Dios mismo se encargó de guardar el manto de José. Mañana no te la pierdas. Y ese manto fue guardado para aquellos que realmente íntegros, verdaderos, y que su hipocresía no se le es vista en sus corazones ni en sus pensamientos. Tú no puedes amar dos señores, o amas al uno o amas al otro. ¿Cuál de los dos estás amando tú? Salmo 109, 31. Porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan.
porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. José fue juzgado, calumniado. Pero los que esperan en Jehová serán como las águilas, volarán y no se cansarán. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Los hermanos de José van a ser expuestos en esta semana. Porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Y Dios nos defiende de los juzgadores. Dios siempre traerá un ángel que saldrá a la defensa. Dios siempre le envió ayuda a José. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso. En su aflicción refugio contra el turbión, sombra contra el calor. No, ese no es. Así ese es. Isaías 25:4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión. Puedo decirte en esta mañana, vive Jehová en cuya presencia estoy. Va a venir gente a pedir perdón y a llamarte. Y los primeros sorprendidos vamos a ser de quien menos lo esperábamos. Y Dios librará al justo. Isaías 41:17. Porque Dios traerá una providencia protectora sobre nosotros. Segundo, Él nos representa en Isaías 41:17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Sean estas de sed y su lengua, y yo Jehová lo oiré. Y el Dios de Israel no los desamparará. Iglesia, quiero decirte en esta mañana que han habido palabras proféticas que aún ni tú y yo hoy nos acordamos, que siempre Él las va a traer a la verdad y que Dios mismo se encargará de defender al que fue justo, al que fue calumniado. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Esta será una semana victoriosa de aquellos que nos llamamos José y que un día Dios vio toda la aflicción por años, vio tantas mentiras, vio tantas injusticias, vio todo aquellos que encubrieron a los enemigos y no fueron personas leales y fieles. Dios está apartando las ovejas y Él está entregando coronas y posiciones gubernamentales a los que los halló fiel. Porque son los tiempos de respuestas de nuestras oraciones. Isaías 41:17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está la sed de su lengua, y yo Jehová los oiré, y yo el Dios de Israel no los desampararé. Vienen los días que antes que esta pandemia empezara, desde junio del año pasado, Dios empezó a probar el corazón de la iglesia antes que llegara en este tiempo. Pero Dios honrará a los que le dio honra.
Dios les dará posiciones a los que los llamó. ¿Por qué? Porque Dios hallaba a un pueblo que su sí fuera sí y su no fuera no. Y vienen respuestas de las oraciones. Yo hablo a ese remanente que derramó su corazón y fue y se arrepintió, reconoció, no guardó nada en su corazón. Su corazón fue expuesto a hablar verdades en su corazón. Sus pensamientos, luchó contra los pensamientos, pero a pesar de guardar la honra, Dios lo hizo. Yo puedo, a mí me impacta, yo esta mañana lloraba en Mateo capítulo 1, cómo José guardó la vida de María, cómo él supo esperar, aunque no entendía lo que estaba pasando. Él entendió, Mateo capítulo 1. Ya voy a esa cita. Y siento su presencia hoy. Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José y su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y yo hoy lloraba con todo mi corazón con esa promesa. Yo le daba, Señor, gracias, porque sé que esos José van a ser honrados en este tiempo, porque sé que fueron aquellos hombres que no deshonraron a la mujer, porque yo sé que tomaron responsabilidad y no irresponsabilidad. Hay muchos hombres que tienen sus propios intereses personales, pero deshonran a la mujer, no la valoran. Y yo quiero decirte hoy, tanto hombres como mujeres que han deshonrado el ministerio de la mujer, Dios los juzgará. Dios guardó a María. ¿Sabes quién la cubrió? José. Y cubrió el fruto de su vientre. Y le dio la autoridad y cubrió y guardó. A veces los hermanos de José se acercan a José para dañar el corazón contra la autoridad. Y no lo disciernen en el espíritu. Y llegan con la hipocresía y la falsedad, como si nada hubiera pasado. Se lavan la cara, tanto hombres como mujeres, viven en la hipocresía, en la deslealtad y la infidelidad, pero nunca entendieron que nunca pudieron llegar a ser como José, sino como los hermanos de José. En esta mañana, levanta tus manos ahí donde estás. Y quiero decirte que solo los José podrán recibir una herencia celestial. Santiago 2:5. Los hermanos de José tenían en su corazón, era la codicia y la envidia y los celos y la avaricia. En ellos no había sino la opresión del pueblo. Ellos querían al pueblo para quitarle al pueblo. Para quitarle al pueblo. Y eso
es lo que el pueblo de Dios ha amado, a los que le quitan, pero no a los que los llevan a su propósito ni a su honra. A la final el corazón es expuesto a una deshonra. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia y te pedimos perdón porque en un futuro, Señor, no quiero ser desleal ni infiel. Quiero seguir amándote en la misma fidelidad, y toda trampa que Satanás está trayendo, Señor, o está conspirando contra el pueblo de Dios para que pierdan el avivamiento y para que pierdan la oportunidad de llegar a la palabra profética que Dios ha dado. Padre, vengan al arrepentimiento. Los hermanos de José se acercaron a José con envidia y celos y le quitaron su manto. Y después, ¿sabes qué fue? Mintieron, se pusieron ese manto y lo deshonraron. Porque su corazón y sus pensamientos vendieron a José. Vinieron y mintieron a su padre y le dijeron que él había muerto, pero no era verdad. Señor, en esta mañana, cuídanos para lo que viene. Guárdanos en este año, Señor. Y yo te pido, apártame de los hermanos de José. Yo no los quiero. Dame discernimiento, porque esa es una trampa de Satanás para no llegar a la meta. Yo te pido hoy, mi Señor, los hipócritas, los mentirosos, dice la palabra, no entrarán al reino de los cielos. Y en esta mañana, yo te digo, mi Señor, algo que siempre amé fue que mi sí fue sí y mi no fue no. Y yo oro en esta mañana, Señor, que tu iglesia no te traicione. Que tu iglesia no te traicione, aunque ya tú conoces el corazón. Padre Celestial, pido perdón por tu iglesia. Padre, pido perdón por aquellos que solo están detrás de una bendición financiera, pero se roban los diezmos, se roban tu gloria, se roban tu honra, se roban, Señor. Padre Celestial, tú conoces el corazón y tú nos estás llamando a una verdad, y esa verdad está siendo expuesta en el nombre de Jesús. Padre, yo clamo hoy, Padre Celestial, en esta nueva temporada, dame discernimiento de espíritu para discernir entre lo bueno y lo malo.